Mañana es el Día Mundial del Glaucoma. 70 millones de personas sufren de glaucoma y solamente el 50% están diagnosticados. Eso quiere decir que el 50% que las personas que tienen glaucoma, que probablemente se estén quedando ciegos, no están diagnosticados, por lo tanto, no están recibiendo el tratamiento. Como es un tema de suma importancia, porque el glaucoma produce ceguera irreversible, usted puede quedarse ciego por glaucoma. La Clínica La Luz quiere aportar al cuidado de sus ojos. Estamos realizando, por ser este mes el mes del glaucoma, una campaña de descarte de glaucoma, todo a la mitad de precio. Consulta, exámenes especiales, cirugías en el caso que lo requiere el paciente. De lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche, va a ser evaluado por especialistas en glaucoma y evitará usted quedarse ciego. Para tratar este tema está con nosotros el doctor Johnny Castañeda. Él es especialista en glaucoma, es jefe del servicio de glaucoma de la Clínica La Luz Oftalmológica de Breña. Doctor Castañeda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por... ¿Qué cosa es el glaucoma, doctor Castañeda? El glaucoma es una neuropatía óptica crónica progresiva de múltiples factores de riesgo que hacen básicamente un daño estructural, que es el nervio óptico, y un daño funcional, que es la pérdida del campo visual. Así es. Eso en términos generales, que es el glaucoma. Con el tiempo, usted termina mirando el mundo por un tubo. Exacto. O sea, que no mire por un tubo, porque al final se va achicando. Muy bien, ¿cómo se forma el glaucoma, doctor? Cuéntenos. Mira, en este esquema tenemos compartimientos donde en el ojo, el compartimiento anterior, el compartimiento posterior. Así es, cámara anterior. Cámara anterior, Okay. tenemos Perfecto. la cámara posterior, y aquí tenemos una parte interesante que es el cuerpo ciliar, con una... Que produce líquido. El líquido, Okay. que es el humor acuoso. Así es. Entonces, ese humor acuoso está en constante... produciéndose humor acuoso cada segundo. Y movimiento. Así es. Que va de la cámara posterior, pasa por Así la es. pupila y va a la cámara anterior, y luego Perfecto. se va hacia el espacio subconjuntival, cuando este ángulo donde está la malla trabecular Funciona. está muy permeable. Perfecto. Entonces, eso es lo normal. Así es. Pero ¿qué pasa cuando todo esto está insuficiente, obstruido o parcialmente obstruido? Entonces Así es. todo el líquido eso se incrementa, como vemos aquí. Así es. Acá hay que ver Acá con las vamos a cámaras. ver ahora interiores. las cámaras cómo se están Está llenando. aumentando el Está volumen aumentando el dentro de volumen las dentro. cámaras interiores del ojo, tanto Exacto. posterior como anterior, y la presión entonces, aumenta. La presión del globo ocular está incrementando. Entonces, como Perfecto. todo líquido busca por dónde salir, el ojo, Hace presión. la única parte por donde puede salir es por donde Por está atrás. el ingreso Así es. del nervio óptico. Entonces, en el nervio óptico, ¿qué pasa? Una presión intraocular elevada daña a esta estructura Así es. importante que es el nervio. Interesante, doctor. Acá está el nervio óptico. Por acá, por favor. Esto es el nervio óptico. Es más o menos como un conjunto de cables Exacto. que conduce la energía. Entonces, Cuéntenos. como miramos allá, el nervio óptico viene la retina. Así es. La retina tiene muchas capas. Una de las capas de las células ganglionares, se van con su capa de las fibras de la retina, van haciendo como unos haces superiores e inferiores, van confluyendo y forman la cabeza del nervio óptico. Y después, esa cabeza del nervio óptico en todas sus porciones se van a comunicar con el cerebro. Este conjunto de cables que conduce la electricidad hace que presiona usted el interruptor y se prende la luz. Exacto. Cuando el nervio óptico está normal, está funcionando normal, la persona ve. Pero si el nervio óptico está dañado, total o parcialmente, si está dañado totalmente, la persona se convierte en una persona ciega. Podemos cambiar el cristalino, podemos poner lentes intraoculares, pero no va a ver, porque el nervio óptico está muerto. Y es así cuando termina una persona que poco a poco pierde el campo visual, cada vez ve por un tubo, este tubo se achica hasta quedarse ciego. Así mismo. Y Por entonces, la presión y por un intraocular. problema de circulación a nivel de la cabeza. del Por un nervio efecto óptico. mecánico se van Así muriendo es. todas las células del nervio óptico, y entonces ya la pupila como tal no respondería, y entonces se quedaría con una pupila que no responde a la luz, como vemos aquí, y entonces al final de todo el daño final sería el apagón y la persona no tendría visión. Es verdad que no se sabe en cuánto tiempo puede quedar ciego una persona con glaucoma crónico de ángulo abierto. Pero si el ángulo es cerrado, Ahí cambia las cosas. cambia la historia. Cambia En la 7 horas usted puede quedarse ciego.
La cámara anterior debe ser de este tamaño, pero usted puede tener una cámara chiquita, se puede bloquear en cualquier rato y la presión ir a 50 y en 4 horas se acabó la visión. Así mismo. Así es la cosa. Así es. Factores de riesgo, doctor. Doctor, mire, acá yo les he traído unos factores de riesgo que están ya debidamente ya estudiados, que vamos a enumerarlos uno por uno. La edad avanzada. El glaucoma es más frecuente a mayor avanzados, más o menos de 50 años en adelante ya tienen mayor riesgo de Una pregunta, tener doctor. glaucoma. Las personas normales que no saben si tienen familiares con glaucoma o no, ¿a partir de qué edad deben hacerse un diagnóstico de todas maneras del glaucoma? No, toda persona que tiene defecto refractivo o algún tipo de defecto visual tiene que hacerse un chequeo y ahí de repente pueden O sea, descubrir. todo el mundo Todo tiene que el hacerse un mundo. descarte de glaucoma. Todo el mundo, porque hoy en día la Organización del Glaucoma Mundial dice toda persona es sospechoso de glaucoma hasta que se demuestre lo contrario. La edad avanzada. A mayor edad, mayor a mayor posibilidad posibilidad de porque glaucoma. todos sabemos que las enfermedades, el promedio de vida de la persona está avanzando y como tal Perfecto. el Edad glaucoma avanzada. también está avanzando. Antecedentes Antecedentes familiares, importante, una persona con glaucoma que ya ha tenido, toda la genética de esa persona va a trascender de familia en familia y va a seguir arrastrando lo que es el glaucoma. Por eso es importante. Si mi papá tiene glaucoma, ¿yo tengo que tener glaucoma de todas maneras? Hay un porcentaje ¿Cuánto? de riesgo que se puede tener. ¿Cuánto? Más o menos del 50-60%. 50. Si su mamá o papá tiene glaucoma, o sus familiares consanguíneos directos, Directo. 50%, 60%, haga su descarte de todas maneras. Otro de los factores de riesgo es, que está demostrado también, la raza negra. ¿Por qué la raza negra? Habíamos visto en el dibujo que el nervio óptico sale por el globo ocular, por la parte posterior, que se llama el canal escleral. Claro. Y en los de la raza negra está demostrado que ese canal de escleral Es más chico. es muy delgado. Así es. Es muy delgado, entonces las Así es. presiones intraoculares en ellos van a ser más compliancia y además van a dañar más a la cabeza del nervio óptico. Por eso es un Es más factor de rígido, riesgo, claro. es un factor de riesgo la raza negra. Traumatismos. Traumatismos es importante. ¿Por qué los traumatismos? Los traumatismos iniciales, por ejemplo, en una gresca así tan simple, una pelota en el ojo, un golpe en el ojo, cualquier golpe que genere inflamación. En el ojo, como habíamos visto, existe un ángulo y existe el iris que de alguna manera con ese golpe y con la inflamación generada se puede generar lo que se llaman recesos angulares. Y esos Perfecto. recesos angulares pueden elevar la presión intraocular, no en ese instante, sino Con el tiempo. Con el tiempo. Así es. Miopía, hipermetropía. Vamos yo lo a- pongo, yo lo acomodo. La Explíquelo, miopía, doctor. por ejemplo, todos sabemos que los miopes, por estructura, son ojos grandes, cámaras grandes, y también como tal, si la presión intraocular empieza a elevar, esas personas pueden soportar grandes Se presiones estira, así es. intraoculares. Entonces, por eso la miopía también es un factor de riesgo importante. La hipermetropía, que es lo contrario de la miopía, estructural, chiquito. ojo chiquito, Claro. cámara pequeña, entonces en ahí ya no es propenso. Estos dos se diferencian en algo. La miopía es más propenso en glaucomas de ángulo abierto. Claro. Y la hipermetropía Al en revés. glaucomas de ángulo Así cerrado. es. Eso es. Diabetes, Diabetes mellitus. Ok. Esto generalmente hoy en día no está tan definido. Algunos dicen que son efectos protectores, algunos dicen que no. Pero la diabetes mellitus se ha demostrado que hacen microtraumas a nivel del nervio óptico y producen lo que es el daño al nervio óptico. La Perfecto. hipertensión arterial, por el fenómeno isquémico, también dañan a la Así cabeza es. del nervio óptico. Lamentablemente, el 50% de pacientes con glaucoma no hacen ninguna molestia. El glaucoma no da síntomas. Y los que dan. Y los que dan pueden dar síntomas, pero no están patognomónicos, o sea, no son de esa propia enfermedad. O sea, no son visión propias de borrosa igual a visión glaucoma, borrosa, no. no es. Catarata de repente. Catarata puede ser Claro. algún tipo